Bueno, les decía que es un placer poder estar acá y yo me he tratado de mantener vinculado con la cirugía colombiana y he participado en muchos eventos con el paso de los años, pero esto es como un círculo que se cierra porque lo que yo más hago y más soy apasionado es de la cirugía hepatobiliar, entonces es un placer poder estar acá con ustedes. Hoy les voy a hablar de reconstrucción tridimensional para el proceso de hacer volumetría hepática y otras aplicaciones. Entonces vamos a hablar un poco de la definición y la relevancia de lo que es el remanente hepático futuro, cómo se hace la volumetría hepática y voy a tocar un poquito en otras aplicaciones de la reconstrucción tridimensional. Entonces, la relevancia de la volumetría y de lo que conocemos como el FLR, o el Future Liver Remanent, o el remanente hepático futuro, está basado básicamente en la seguridad de la cirugía y los resultados posoperatorios. Como ustedes saben, la incidencia de falla hepática posoperatoria es del 3 al 15%. Y cuando se presenta puede tener una mortalidad hasta del 50%. Es la causa número 1 de mortalidad siguiendo las hepatectomías. Obviamente la mortalidad varía de acuerdo al grado, pero es la causa número 1. Y existen muchos factores de riesgo, pero nos vamos a enfocar en dos que nosotros tenemos full control como cirujanos hepatobiliares. Primero, el volumen el remanente hepático futuro. Y segundo, cómo esto juega en cuanto a la función hepática del hígado que estamos operando. Estos son varios estudios, se hicieron cuando yo estaba en MD Anderson. El estudio de la izquierda muestra que el tamaño del remanente hepático futuro está asociado con la falla hepática y con la mortalidad. Ustedes ven que cuando es menor del 20% en hígados normales, la mortalidad y la falla hepática subían significativamente. Estos hígados normales, por ejemplo, un paciente con un tumor, es raro que operemos hoy en hígados normales porque la gran mayoría de casos los operamos ya sea porque tienen alguna, digamos, anormalidad hepática o porque han recibido quimioterapia. Pero resultados de la parte izquierda son básicamente en hígados que no habían recibido quimioterapia y que tenían resecciones grandes. Los otros dos estudios muestran la relevancia de la quimioterapia en estos pacientes y básicamente mostraban que después de 6 a 9 ciclos, es decir, después de 3 meses de quimioterapia, la incidencia esto es quimioterapia para cáncer colorectal, la incidencia de falla hepática aumentaba y la mortalidad aumentaba significativamente. Tanto que hoy por hoy estos estudios en cierta forma determinan cuál es el remanente hepático futuro que usamos y de acuerdo a qué cantidad de ciclos de quimioterapia han utilizado y damos los números de quimioterapia de acuerdo a estos estudios también. Y en pacientes cirróticos es igual, este es un estudio ya bastante antiguo, hace más de 20 años, en el que mostraron que pacientes con cirrosis y carcinoma hepatocelular les hacían una resección hepática derecha y mostraban los resultados, un estudio randomizado en el que comparaban haciendo embolización de la vena porta versus no, y mostraban que la embolización de la vena porta protegía de falla hepática y eso estaba relacionado no a la embolización de la vena porta per se, sino al aumento del tamaño del remanente hepático futuro. Y acá se empezó a determinar que para pacientes con cirrosis el remanente debe ser por lo menos del 40%. Y esto también es relevante no solo por la seguridad, sino por la resectabilidad. Nosotros hoy por hoy, este es un estudio que se publicó ya hace varios años, que muestra, digamos, los patrones de presentación de pacientes con tumores metastásicos. Y esto es aplicado a colorectal, pero esto puede ser aplicado a cualquier enfermedad. Y ustedes ven que la complejidad de las resecciones varía y que en muchos casos la resectabilidad de gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos con colangiocarcinoma, con metastasis colorectal, la resecabilidad es más o menos del 15 hasta el 20%. Y parte de esto es porque muchos de estos pacientes tienen enfermedad bilobar y no son resecables, ya sea por venas hepáticas, por vena porta o por otros componentes de la función del hígado. Entonces, al aumentar el tamaño, básicamente aumentamos la resecabilidad de estos pacientes. Y esto se ve, por ejemplo, en este estudio
también se hizo en MD Anderson, en el que mostraban pacientes que para hacer una resección completa necesitaban una trisegmentectomía derecha, y de esos casi 300 pacientes, 140 no tenían un remanente hepático futuro adecuado. A estos pacientes les hicieron embolización de la vena porta, y de estos pudieron haber cirugía. Entonces la resecabilidad aumentó en todo ese grupo de pacientes del 46% al 79%. Y si ustedes ven la curva de Kaplan-Meier de sobrevida en la parte derecha, comparando la trisegmentectomía derecha después de embolización de la vena porta y también en pacientes que no necesitaron eso, la sobrevida es igual. Es decir, la resecabilidad no solo aumenta, sino que aumenta con el mismo beneficio de la sobrevida para estos pacientes. Entonces, la hipertrofia hepática está indicada cuando aumenta el pool de la resecabilidad y cuando aumenta la seguridad o disminuye el riesgo de la falla hepática y mortalidad posoperatoria. Obviamente esto varía de acuerdo a la función del hígado. No es lo mismo operar en el hígado de arriba, un hígado completamente normal, que operar en el hígado cirrótico que está abajo. Y también hay otras medidas como la esteatohepatitis, ya sea por síndrome metabólico o ya sea por quimioterapia. Y estos son, digamos, como los thresholds o los puntos que se tienen que tomar en cuenta cuando vamos a una resección, cuando es el remanente hepático futuro. Debe ser en un hígado normal, está bien que sea del 20%. Hígados con colestasis o con esteatohepatitis o fibrosis temprana pueden ser del 30%. Esto incluye todos los que han recibido quimioterapia. Y los pacientes con cirrosis, que tienen que cumplir una cantidad de otros parámetros y además tener un remanente hepático futuro del 40%. Entonces, si miramos qué tan relevante es esto, pues miramos que estos son dos estudios, uno de Asia, otro de más de nuestro tipo de población. Y básicamente miramos estos estudios, cada uno mostró, como comparó con TACS, digamos, la distribución del volumen de acuerdo a los segmentos hepáticos. Y en los dos ustedes ven que en el hígado izquierdo contribuye más o menos al 30%. En un estudio el 31%, en un estudio el 33%. Es decir, si tomamos el hecho de que la mayoría de nuestros pacientes con tumores malignos requieren quimioterapia y requerimos por lo menos un 30%, o en pacientes con hepatocarcinoma que requieren un 40%, básicamente cada vez que hagamos una hepatectomía derecha, por lo menos tenemos que haber hecho la volumetría para saber que ese 30% se cumple. Y este es otro estudio muy relevante en el que mostraba la variabilidad de la distribución de los pacientes. Entonces, mientras esto es como el promedio, acá mostramos que en muchos pacientes la resección hepática derecha o izquierda varía significativamente. Entonces, este concepto de decir voy a hacer una resección hepática derecha, el hígado izquierdo siempre es suficiente. Eso ya en el día de hoy, en el 2025, no se puede hacer. Tenemos todas las herramientas para tener la información y poder prevenir la falla hepática posoperatoria. Así que es fundamental medir el remanente hepático futuro con la volumetría hepática. Y algunos factores importantes acá. La remanente hepático futuro se expresa como una proporción del volumen total del hígado, pero el volumen total del hígado uno puede medirlo o puede calcularlo. Como estos pacientes pueden tener tumores gigantes, pueden tener cirrosis con el hígado pequeño, nosotros nunca medimos el volumen total del hígado, sino que lo calculamos con una fórmula que está validada con miles de pacientes, que está estandarizada al paciente mediante la utilización de índice de masa corporal. Entonces, y lo que sí medimos es el remanente hepático futuro, porque ese sí es lo que es, eso es lo que va a quedar. Esta es una muestra que muestra las diferentes, un estudio que muestra dos de las diferentes fórmulas que existen. Hay otro estudio que hizo un metaanálisis como de 25 fórmulas que existen publicadas en Europa, en Asia y en Estados Unidos, y la fórmula más, digamos, accurate, más acertada en todo esto es esta fórmula. Y por eso lo denominamos el S, el standardized, o el volumen total del hígado estandarizado al paciente, y esa es la fórmula. Básicamente son dos variables, dos constantes y el índice de masa corporal. Entonces, así es como lo medimos. Calculamos el volumen total
medimos el remanente hepático futuro con volumetría tridimensional y lo calculamos como una proporción. Entonces, este es un caso, por ejemplo, con un paciente que iba a tener una hepatectomía derecha o derecha extendida. Ahorita miramos que tenía 2 metástasis involucrando las venas hepáticas. Este es una reconstrucción tridimensional que hicimos, que sé que tuvieron ayer la oportunidad de ver el producto Synapse. Esto es todo hecho, nosotros hacemos todo eso con este producto. Es hecho para cirujanos, así que es una maravilla. Me demoro 5 minutos en total en hacer esto y en hacer toda la volumetría. Entonces ustedes ven acá todo, ustedes pueden quitar las venas, poner las venas, todas las cosas. En este caso, de este paciente, el volumen total medía 1626. Ese es el calculado. Después medimos el remanente hepático futuro, que era básicamente el hígado izquierdo, o básicamente el segmento 2, 3 y 1, 2 y 3, y eso nos daba 311 sobre 1626, o sea, un remanente hepático futuro del 19%. Este paciente había recibido quimioterapia para metástasis colorectales, es decir, estaba por debajo de ese punto de 30%, lo hubiéramos llevado a cirugía, probablemente tendría un riesgo significativo de tener falla hepática posoperatoria. Entonces, acá vemos esto, lo mismo. Ahora, entendemos que este es el parámetro estático. Esto es cuando necesitamos un paciente que está en 30, en 40 o en 20, de acuerdo a la característica del hígado. Pero muchas veces tenemos pacientes que están de pronto en 28 y uno dice, o que están en 31 y uno dice, ¿será que podemos hacer esto? Existe otra medida que es probablemente la medida más importante, que es la medida dinámica. Y es cuando, digamos, tenemos un paciente que está en 28 o de pronto tenemos un paciente al que le vamos a hacer una trisegmentectomía derecha con colon o con páncreas por tumor neuroendocrino. Esos pacientes uno quiere tenerlos muy por encima de ese threshold. No solo tenerlo en 30% porque si tiene una falla, tiene un goteo pancreático y además tiene un pequeño hígado, puede tener falla operatoria, falla hepática. Entonces, en estos pacientes cuando les inducimos hipertrofia, medimos, ya tenemos digamos, la medida básica. Ahora vamos a medir a las 4, a las 6, a las 8 semanas las medidas que muestran básicamente el cambio o el crecimiento. Y acá sale una medida que se llama el KGR, el KGR, que es el Kinetic Growth Rate, o la tasa de crecimiento cinético del remanente hepático futuro. Entonces acá ustedes ven que en estos dos, en este estudio también de MD Anderson y este de Memorial, mostraban que básicamente un kinetic growth rate de mayor de 2% por semana se asociaba básicamente a 0 incidencia de falla hepática posoperatoria. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente como el que tenemos acá de 19%, sabemos que no es resecable por cuestiones de seguridad posoperatoria. Entonces, lo queremos llevar a 30, pero queremos ver que tenga un KGR por encima de 2. Entonces, a este paciente que estaba acá le hicimos una embolización de la vena porta y creció de 311 a 715, ese remanente hepático futuro, representando el 43%, o sea, cumplió la medida estática y también, y básicamente tuvo un delta de 24%. Ese delta lo tuvo durante 5 semanas. Esta es, digamos, una forma que nosotros hacemos para todos nuestros pacientes en Moffitt. Entonces, el FLR ahora es de 43%, creció un 24%, eso fue en 5 semanas. El KGR fue de 4.77, es decir, este paciente está listo para cirugía y sabemos que no va a tener falla posoperatoria. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el pasado y en muchos hospitales en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, incluso nosotros le preguntábamos a los radiólogos y ellos escogían básicamente los segmentos de acuerdo a las definiciones anatómicas de los segmentos y lo hacían y mostraban eso y le mandaban a uno eso, pero no es lo mismo. Primero se demoraba, segundo tocaba que ellos lo hicieran y uno confiara en que lo van a hacer como uno va a hacer la cirugía. Y tercero, si uno tiene partes de la cirugía que uno dice, voy a hacer una resección hepática derecha, pero voy a coger la vena hepática media a nivel del segmento 4A, por ejemplo. Entonces, ellos no, o sea, tocaba sentarse casi que hacerlo uno con ellos. Entonces, nosotros ya no hacemos eso, hacemos todo basado desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, este es un video que les muestra esto. Entonces acá estamos viendo cómo básicamente reconstruimos el hígado.
Esto lo hace el programa automáticamente, o sea, nosotros no tenemos que... Yo he tenido, antes de tener este programa, tenía otros en los que uno que tenía básicamente que pintar el hígado y eso era, se demoraba mucho. La magia de este programa es que reconoce todas las estructuras, básicamente con inteligencia artificial que ha hecho durante miles y miles de casos. Y todo esto lo va reconociendo solo y va como rearmando esto. Todo esto se demora máximo 5 minutos. Entonces acá estamos seleccionando los tumores, ya seleccionamos la porta, la cava, el hígado. Ahí estamos seleccionando cada uno de los tumores. Y cuando ya hemos seleccionado todas las estructuras, entonces le pedimos al programa que nos reconstruya todo esto digamos, en el esquema, que además es un esquema muy fácil de manejar. Ustedes lo ven acá. Y uno lo puede voltear para todas partes, mirar dónde puede ser el margen que va a ser positivo, planear la cirugía, hacer todas las cosas. Pero acá estamos hablando básicamente de la parte de segmentación y medición del remanente hepático futuro. Entonces, en este caso, podemos ir y seleccionar la porta como lo podemos hacer con la vena cava, con las venas hepáticas, no anatómico, pero si lo vamos a hacer anatómico con la porta, seleccionamos la porta y automáticamente nos dice cuánto mide cada segmento. Y nos lo colorea, podemos dividir, quitar los segmentos y todo eso. Y esto se demora básicamente 5 minutos. Entonces es algo que nos da la medida acá y lo que estamos mostrando es la medida que nos da. Y podemos después hacer la cirugía basada, ahí están todos los tumores, acá está mostrando cómo se podría hacer esta cirugía si no la hiciéramos anatómica, sino si la hiciéramos no anatómica quitando cada uno de los tumores. Y acá está mostrando si vamos a hacer una resección hepática derecha, básicamente, y con resección de los tumores hepáticos izquierdos, de pronto en 2 estadios, por ejemplo. Entonces uno puede planear todo esto y le va diciendo a uno exactamente cuál es el remanente hepático futuro, cuánto está en volumen y todas las cosas. Listo. Este es otro caso rápido en el que mostramos el tumor. Y acá estamos mostrando cómo hacemos la hepatectomía. Acá, por ejemplo, este paciente tenía una vena hepática inferior accesoria. Este tumor estaba involucrando las 3 venas suprahepáticas, entonces tocó hacer una resección de la vena hepática derecha, izquierda y media. Y lo pudimos hacer porque dejamos la sección posterior derecha, que estaba siendo drenada por la vena inferior accesoria. Entonces, pero todo eso lo puede uno hacer de una forma mucho más, digamos, más apropiada. Eso es en cuanto al remanente hepático futuro y la volumetría. Ya teniendo este programa y teniendo, digamos, estas aplicaciones, nosotros la utilizamos en muchas otras cosas. Por ejemplo, hepatectomía virtual y la planeación de la cirugía. Por ejemplo, este es un paciente que tenía un hepatocarcinoma en el origen del segmento, del pedículo del segmento anterior, de la sección anterior. Entonces podemos no solo ver eso, sino básicamente hacer la reconstrucción y mirar cómo se relaciona con el hígado, con las venas, cómo se relaciona con la resección que vamos a hacer, qué tanto se ve que vamos a tener un margen o no. Y de acuerdo a eso planeamos nuestra cirugía. En este paciente hicimos una bisegmentectomía anterior, en el que hicimos todo esto. Entonces, esa es una de las otras aplicaciones que tenemos. La otra es, nosotros tenemos fellows, tanto de cirugía oncológica como de hepatopancreatobiliar, y esto es lo que básicamente cada uno de nuestros casos lo hacemos así. Ellos tienen que presentar toda la información y tienen que hacer el ejercicio de mirar cuáles son dónde están los tumores, mostrar la relación de los tumores con cada uno de las venas, basado en eso, cuál es la resección que están planeando y hacer la resección. Y la resección tiene que ser exactamente a como la vamos a hacer y como termina siendo en la cirugía. Esto es algo que hacemos nosotros, no sé si alguno de ustedes sabe, nosotros tenemos un curso anual
para cirugía hepatopancreatobiliar en Estados Unidos. Ya vamos en el 5º curso que hacemos con todos los fellows de HPV y de cirugía oncológica de Estados Unidos. Y hemos medido hacer la hepatectomía virtual, la ventaja que les da a estos fellows por encima de simplemente mirar el TAC scan normal. Y estos son resultados preliminares que presentamos en el Congreso este año del HPVA, en el que mostrábamos que la capacidad de ver más estructuras, de entender variaciones anatómicas y de entender las relaciones con los tumores era mucho mayor. Ahorita estamos haciendo este Apply Study, que estamos haciendo un estudio randomizado en el que unos fellows llegan a cirugía simplemente habiendo mirado el TAC y otros fellows llegan a cirugía habiendo mirado el TAC y habiendo hecho toda la reconstrucción, a ver cómo están de preparados, a ver cómo va la cirugía, a ver todas estas cosas. Otra parte súper importante es de la reconstrucción tridimensional, la realidad virtual o aumentada. Y creo que no es algo del futuro, de pronto es algo un poquito del futuro cuando pensamos en tener las gafas y tener, digamos, el hígado grande, y eso todavía ya se está haciendo en algunos sitios, pero no se está haciendo como algo rutinario. Nosotros hacemos rutinario cuando hacemos cirugía robótica, es que tenemos la reconstrucción que ya hicimos y tenemos las imágenes que queremos que nos sirvan digamos, delinear una rama de la vena hepática media o un sitio que va a ser el margen un poco difícil, lo tenemos puesto en el robot con el ultrasonido y con la cirugía. Y lo podemos, como, básicamente, todo integrar al mismo tiempo para poder planear cómo se debe hacer la cirugía. Y por último, estamos utilizando eso para hacer impresión de modelos tridimensionales. Entonces, tenemos 2 grants, 2 como becas o proyectos que estamos haciendo para entender cómo esto ayuda a los fellows a entender cómo va a ser la cirugía, sobre todo cuando estamos haciendo cirugías del lóbulo caudado, centrales, en las que toca entender cómo es la parte tridimensional. Y para pacientes, los pacientes no pueden creer cuando les decimos este es su hígado, tal cual la medida, las venas, el tumor, y básicamente entienden muchísimo más el tipo de cirugía que les estamos explicando y lo que vamos a hacer. Entonces, en conclusión, el remanente hepático futuro y la función hepática son variables críticas para la resectabilidad de tumores hepáticos y los resultados posoperatorios, como es la falla hepática posoperatoria y la mortalidad. Existen métodos que ya están validados, que no hay que inventarse, que están estandarizados para cómo hacer la volumetría con reconstrucción tridimensional, estandarizada a la superficie de masa corporal de cada paciente. La volumetría debe ser algo mandatorio para resecciones mayores. Si estamos haciendo cirugía hepática y vamos a hacer una cirugía hepática derecha, debe ser mandatorio que hagamos volumetría del hígado izquierdo. Puede que hagamos 100 y no lo hacemos y nos salgamos con bien y nos va bien en 80, en 90 pacientes. Pero eso es básicamente tener un poquito de suerte comparado con hoy por hoy tener la posibilidad de tener toda esta información y de hacer decisiones basadas en esta información. Este es un estándar que va a salir como un estándar nuevo, está publicado en nuestras guías de manejo del HPVA que sacamos hace poquito, que eso debe ser algo mandatorio para todos estos pacientes. Y la reconstrucción y volumetría tridimensional tiene otras aplicaciones, como es la hepatectomía virtual, el entrenamiento, integración con la realidad virtual, modelos 3D printing, y obviamente hay desarrollos y técnicas en desarrollo, sobre todo lo que es con la inteligencia artificial. Estamos trabajando, no tengo acá tiempo para mostrarles, pero estamos haciendo todo esto y esto está cambiando rápidamente y nos toca montarnos en el tren para poder ir avanzando con eso. Y con eso termino y abro para cualquier pregunta si tenemos algo de tiempo. Muchas gracias. Acá un poquito un plug para nuestro curso, es cada año. Hemos invitado a algunos participantes de Colombia. Tenemos un canal en YouTube en el que tenemos muchas técnicas de cómo hacer cirugía abierta, cómo hacer cirugía robótica. Uno de mis partners, el doctor Dembo, más joven que yo, entiende toda esta parte de social media mucho mejor y él sube todos estos videos. Les recomiendo que miren y ahí tienen